Desde el inicio del conflicto, la gente empezó a salir de Irán, convirtiéndose gradualmente en un éxodo masivo de diversas regiones. Algunos toman autobuses hacia la frontera, otros usan sus propios vehículos y hay quienes simplemente caminan para poder salir del país. En la frontera con Armenia se puede ver la llegada continua de personas, cansadas y llevando solo lo que pueden cargar, y todos tienen el mismo motivo: sobrevivir. En Teherán, la situación es distinta por las largas filas de vehículos que se extienden por millas. Hay ventanas rotas en la calle, humo en varias zonas de la ciudad y casi constantes explosiones. Esto ya no es una vida normal, por eso más personas se están yendo. Pero antes de continuar, por favor, denle like a este video. Esto significa mucho para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias. Las grandes ciudades como Teherán, Isfahán y Tabriz se han convertido en centros de salida donde todos los días miles de autos van hacia el norte del país porque todos quieren alejarse del caos. Según los datos, solo en los primeros 2 días de la guerra, más de 100.000 personas salieron de Teherán de inmediato. Una ciudad de 14 millones de habitantes de la que cada vez más personas se van con el tiempo. Quienes pueden salir del país van directo a las fronteras como Turquía y Azerbaiyán. En solo 10 días, miles de iraníes cruzaron la frontera turca, algunos en vehículos y otros caminando. En la frontera de Astara, en Azerbaiyán, también es constante el flujo de personas, está lleno y la llegada no se detiene. Algunos incluso pasan por Azerbaiyán. Ir a Armenia, aunque el camino sea largo, lo esencial es salir. El 12 de marzo de 2026 se informó que la mayoría solo busca un lugar seguro. Se estima que 3.2 millones de personas dejaron Teherán y otras grandes ciudades rumbo al norte y provincias. Van a montañas, zonas rurales y lugares alejados del conflicto, pero ni ahí la seguridad está garantizada. A medida que aumenta el número de personas que se van, se vuelve más claro que esto podría llevar a una gran crisis humanitaria, porque ya no se trata solo de desplazamiento, sino del colapso de la vida normal. Teherán, antes bulliciosa y con 14 millones de habitantes, ahora es el centro de la crisis. Muchas personas se esconden en diferentes lugares, como en aldeas remotas, en las montañas de Zanjan, en plantaciones cerca de Kazvin, en las montañas Alborz y en la costa del mar Caspio, donde esperan estar más seguros. Pero esta escena ya no es nueva en Irán. Esto ya ocurrió en 1979 con la revolución iraní, iniciando con la salida gradual de personas hasta volverse masiva. Y ahora parece que la historia solo se está repitiendo, pero esta vez es más rápido, más caótico y más peligroso. En 1979, unos 3 millones salieron de Irán, lo cual ya era mucho, pero lo de ahora es peor. Actualmente se calcula que entre el 20 y 30% de Teherán está casi vacío, lo que indica que millones han abandonado la ciudad. Esto se puede ver directamente en las calles, donde hay muchísimo tráfico, largas filas en las gasolineras y un convoy continuo de autos yendo hacia el norte. Ya no es una salida normal. Se estima que entre el 50 y 60% de los evacuados son de Teherán. Si la lucha empeora, podrían evacuar entre 5 y 7 millones de personas. Según ACNUR, esto no ha terminado y el número podría aumentar si el conflicto sigue. Pero hay algo más sorprendente. No solo salen ciudadanos comunes, también simpatizantes del gobierno. Los simpatizantes del régimen también se están yendo. Ya no es por política, sino por miedo y falta de certeza. Una razón principal de este pánico es lo que le ocurrió al nuevo líder, Mojtaba Yamenei. Se reporta que resultó herido en las primeras 24 horas en el cargo. Algunos afirman que ya murió. Otros dicen que está en coma. Lo que dice oficialmente el gobierno es que es un gambas o herido. Pero el problema es que no se le ve. Antes, los líderes supremos aparecían en la televisión, hablaban directamente con la gente, daban seguridad y mostraban control. Pero ahora no. El 12 de marzo, él hizo su primera declaración solo con una carta, sin aparecer. Es la primera vez que ocurre esto, y en vez de dar confianza, solo aumentó el miedo.
La situación sigue peligrosa y el problema continúa. En segundo lugar, la gente está perdiendo la confianza. Incluso los leales están empezando a dudar. Porque si el propio líder no puede mostrarse, esto causa aún más preocupación entre los ciudadanos comunes. Para muchos, Mujtaba es la última esperanza del régimen. Pero ahora parece que eso también se ha perdido. Por eso la gente se está yendo aún más rápido. Ya no es solo una simple precaución. Es huir de un gobierno que poco a poco está perdiendo el control. Y mientras la confianza se derrumba, más personas quieren irse. Porque en este punto ya no está claro quién tiene el poder. El gobierno aún actúa pero sin rumbo. Aunque siguen cayendo misiles, esa no es la única causa del éxodo en Irán. Hay un problema más profundo. Mientras la situación empeora en Irán, dentro del gobierno y en la vida diaria, poco a poco desaparece la normalidad. Los negocios se están cerrando porque ya no hay suministros y tampoco hay suficiente gente para trabajar. Las fábricas paran por falta de electricidad y el transporte tiene problemas para entregar materias primas. Incluso los hospitales enfrentan problemas por falta de medicinas y suministros. Las escuelas también cierran por no ser seguras para los estudiantes. En varias ciudades se nota un cambio inusual. Las calles que antes estaban llenas de autos ahora están casi vacías. Las tiendas están cerradas. Los edificios desocupados. No es porque la situación sea tranquila, sino porque casi no queda gente. Pero por otro lado, en las provincias y en lugares más alejados está ocurriendo lo contrario. De pronto más personas llegaron y los lugares antes poco poblados se llenaron. Por esto empiezan a escasear las necesidades básicas. El agua se vuelve limitada. La comida se acaba rápido. Los hospitales se llenan de inmediato y ya no pueden recibir a todos los enfermos o heridos. Y a medida que pasa el tiempo, no solo los evacuados tienen dificultades, sino también los locales que han vivido en esos lugares durante mucho tiempo. Aquí comienza otro problema que es más silencioso pero serio. Empieza la tensión entre las personas, no porque quieran, sino porque todos carecen de lo mismo. Cuando falta comida, compiten por ella. La falta de agua genera conflictos y la ausencia de ayuda provoca culpas. Poco a poco la situación se vuelve más difícil incluso en lugares que antes eran seguros. Mientras esto sucede dentro del país, la gente ya no espera que todo vuelva pronto a la normalidad. Ya no esperan una solución clara. Lo único que hacen es lo que les puede ayudar. Para sobrevivir, los que pueden se van, los que no buscan la manera de aguantar como sea. En esta situación, cada día se trata solo de sobrevivir. Aquí surge un problema mayor. Ya no es suficiente la fuerza militar, ya no es suficiente la tecnología. Lo que realmente se pone a prueba es si un país todavía puede cuidar a sus propios ciudadanos. En este punto está claro que el gobierno está teniendo dificultades. Los recursos son insuficientes. Falta control y capacidad para restaurar el orden en el país. Esto no es una caída repentina de un solo día. Esto sucede poco a poco. Cada día algo se pierde, algo se destruye y alguien se va. Hasta que llega el punto en que ya no se puede volver a como era antes. Y mientras esto sigue sucediendo, una cosa se vuelve más clara. La batalla más difícil es contra nuestras propias debilidades, no el enemigo externo. Y en este combate no existe una solución rápida. No existe una solución única. Se requiere tiempo, recursos y la confianza de la gente. Pero en la situación actual eso es lo que más falta. Y mientras la confianza sigue desapareciendo y la gente sigue yéndose, una realidad difícil de aceptar se va acercando más. Que un país no solo se destruye por la guerra, sino porque poco a poco va perdiendo la capacidad de sostenerse por sí mismo. Detrás de todo esto hay un enemigo más silencioso y peligroso que no es un misil o bomba, sino el prolongado colapso de la naturaleza y recursos de Irán. Debido a la intensa sequía, las malas prácticas agrícolas y la mala gestión, las principales fuentes de agua se están secando poco a poco. Antes de que comenzara la guerra, las reservas de agua de Teherán ya habían disminuido casi un 45%. Eso muestra que antes de los conflictos la gente ya enfrentaba dificultades diarias, como la falta de agua. Antes, la gente solía mudarse a la ciudad porque venían de las provincias y se trasladaban a las zonas urbanas en busca de una vida mejor. Pero ahora está ocurriendo lo contrario, porque la gente está dejando la ciudad.
no solo por la guerra, sino también porque ya no hay suficientes recursos como agua, comida y otras necesidades básicas. Por eso, millones de personas están huyendo hacia el norte, a lugares más fríos y con mayor probabilidad de tener agua. Pero incluso las llamadas zonas seguras ya están completamente llenas porque hace tiempo que alcanzaron su límite. Y ahora, debido a la cantidad de personas que siguen llegando, poco a poco también están teniendo dificultades. Las zonas rurales antes tranquilas ahora enfrentan problemas por la aglomeración de personas y la falta de comida, agua y servicios, complicando la situación. Si esta situación continúa, pueden ocurrir cosas peores. Se calcula que los desplazados podrían ser 10 millones, casi el 15% de la población de Irán. Esto dejará de ser un problema nacional y será una crisis regional, porque cuando tanta gente salga al mismo tiempo, los países vecinos se verán afectados. Los sistemas humanitarios enfrentarán dificultades. La ayuda y recursos serán insuficientes. Y aquí entra la pregunta más importante. ¿Irán todavía puede controlar esto? La verdad es que es casi imposible porque la guerra no es su único problema. Hay un problema más profundo dentro. La administración misma del país ha sido débil durante mucho tiempo. La economía ha estado sufriendo desde hace mucho. Por sanciones, inflación y mala administración, se han perdido aliados y el gobierno ya no puede apoyar tanto a la gente. El valor de su moneda, el rial, ha caído mucho en comparación con el dólar. El gobierno casi ya no tiene fondos suficientes. Incluso sin guerra, ya enfrentan dificultades. Ahora, además, hay guerra, crisis interna y problemas ambientales. Y todo esto está empeorando al mismo tiempo. En esta situación hay algo claro. El gobierno ya no tiene suficiente dinero para ayudar a su propia gente. Irán no tiene los miles de millones de dólares que se requieren para vivienda, comida y apoyo de salud para millones de desplazados. Y aquí es donde la situación empeora aún más, porque además de la guerra, hay otro problema de larga data que no se ha resuelto: la crisis del agua. Antes de los enfrentamientos, ya había protestas en lugares como Juzestán e Isfahán por la sequía y falta de agua. Ahora la situación empeoró porque millones de personas que huyeron de Teherán y las zonas del sur se agolparon en el norte. En provincias cercanas al mar Caspio como Mazandarán y Gilán, también enfrentan problemas porque sus recursos solo alcanzan para su población. Ahora la cantidad de gente se ha duplicado o triplicado. Por eso, como resultado, la administración ya no puede manejarlo. Falta el agua, la comida se acaba rápido y los servicios ya no son suficientes para tanta gente. Debido a esto, hay tensión y conflictos entre los locales porque todos carecen de lo necesario para sobrevivir. En esta situación, aunque la lucha se debilite o se detenga temporalmente, hay otra pregunta importante: ¿y la gente podrá volver a la vida que tenían antes? La verdad es que no es tan fácil porque regresar no es solo abrir la carretera. Necesitan tener una casa a la que puedan regresar, un trabajo y suficiente agua. Pero alrededor de Teherán ya hay muchas cosas dañadas como las fábricas, el suministro de energía y los sistemas de comunicación. Estas son necesidades básicas para una ciudad. Restablecer electricidad, agua y cadenas de suministro llevará meses o incluso años. Además del daño físico, es más difícil recuperar la confianza en el gobierno. Debido a lo que pasó con la desaparición del líder en público, la falta de control claro y la exposición de la debilidad en la administración, poco a poco se perdió la sensación de seguridad. Incluso quienes eran leales al régimen ya no se sienten seguros y prefieren estar cerca de las fronteras, aunque sea incierto, en vez de regresar a la capital donde hay problemas de gobernabilidad. Para muchos, prefieren la incertidumbre a estar en un lugar con caos. Ahí se nota el verdadero efecto de la crisis. No es solo la destrucción de edificios ni la caída del régimen. Esto es la pérdida de la confianza de la gente en su propio país, cuando el número de los que se han ido dentro y fuera de Irán llega a 10 millones. Esto solo significa una cosa: el Estado ya no puede cumplir con su deber básico. Ya no hay suficiente seguridad. Ya no hay suficiente ayuda. En este punto, ya no es realista que Irán pueda manejar la crisis solo con sus propios recursos. Por eso ya necesitan ayuda del exterior. Ya no es una opción, sino una necesidad que requiere ayuda de la comunidad internacional, las Naciones Unidas y los países vecinos. Pero hay un problema porque no se sabe cómo entrará la ayuda.
El espacio aéreo está cerrado, el mar es peligroso y las carreteras son atacadas. Por eso, Irán casi no tiene conexión con el mundo. Las rutas más relevantes ahora son las fronteras, siendo la de Turquía una de las más críticas. Mide unos 560 kilómetros en el oeste y noroeste de Irán. Hasta ahora, esta es de las pocas rutas para entrar y salir del país. El cruce fronterizo de Kapaköy es el más concurrido. Por aquí pasan muchos iraníes que buscan salir y también podría pasar la ayuda. Turquía ya está preparada por la magnitud del problema. Según su ministro del Interior, se han preparado para 3 escenarios. 1. Intentar controlar la migración mientras aún están del lado de Irán para que no lleguen todos al mismo tiempo a la frontera. 2. Crear campamentos y zonas de amortiguamiento cerca de la frontera para alojar temporalmente a quienes parten. 3. Si siguen llegando, están listos para asentar a las personas dentro de su territorio. Esto no es nuevo para Turquía. En la crisis siria recibieron casi 4 millones de refugiados. Fueron el país anfitrión más grande del mundo. Por eso su administración es eficiente y tienen experiencia. Pueden construir ciudades de tiendas, viviendas en contenedores y refugios temporales de manera rápida y ordenada. La agencia de desastres AFAD cuenta con logística avanzada, probada en crisis como guerras, terremotos e inundaciones. La Media Luna Roja cuenta con una red eficiente para brindar comida, agua y ayuda médica, y ahora podría usarse de nuevo en Irán. Aunque haya preparación, la situación no es sencilla, porque aumenta la cantidad de personas que necesitan ayuda mientras ésta llega. Con el tiempo, la crisis empeora, afectando no solo a Irán, sino a toda la región. Pero hay un recordatorio importante del pasado. Sucedió en Siria. Aunque Turquía ayudó a millones de refugiados, aún sienten los efectos de ello. Los casi 4 millones de refugiados que aceptaron dejaron un impacto profundo en la economía, la sociedad y la política. Hubo tensión. El público se sensibilizó ante los recién llegados, así que aunque Turquía quiere ayudar, también tiene límites. Quieren ayudar, pero también proteger su país. Por eso su enfoque ahora es, en la medida de lo posible, evitar que llegue demasiada gente a la frontera y mantenerlos primero en el lado de Irán, porque saben lo difícil que es cuando el número crece demasiado. Pero no se trata solo de aceptar refugiados. Hay otra pregunta aún más crítica. ¿Cómo se introducirá la ayuda humanitaria en Irán? Establecer una zona de amortiguamiento en la frontera turca podría iniciar un corredor humanitario, una ruta por donde pueda pasar ayuda como comida, medicinas, cobijas y kits de higiene. Desde Turquía pueden entrar suministros al noroeste de Irán, sobre todo a Azerbaiyán Occidental, por los cruces de Gurbulak y Kapaköy. Turquía tiene ventaja. En enero construyeron una infraestructura fronteriza larga y resistente que llega a unos 380 kilómetros de carretera de concreto. Existen 203 torres ópticas y 43 de observación. Esto se puede usar no solo para la seguridad, sino también para la entrada y distribución adecuada de ayuda. Por eso, el movimiento fronterizo será organizado y controlado. Pero hay un gran problema porque el lugar es peligroso, especialmente en Tabriz, que estamos a unos 200 kilómetros de la frontera y sigue siendo atacado. Casi no tiene defensa aérea. No hay garantía de seguridad para los convoyes de ayuda. Incluso una misión humanitaria puede ser alcanzada. Por eso se requiere coordinación clara. No solo Turquía, sino también Estados Unidos e Israel deben asegurar la entrada segura de ayuda o la situación podría empeorar. Ahora veamos el otro lado. Azerbaiyán tiene otra posible ruta. El cruce fronterizo de Astara permite ingresar alimentos y suministros médicos a provincias como Gilán y Ardabil. No es fácil por la tensión entre Azerbaiyán e Irán tras los incidentes recientes, por lo que el ejército azerbaiyano está en alerta máxima. Eso significa que aunque hay posibilidad de ayuda, también hay riesgos involucrados. En general, la situación es clara porque hay quienes quieren ayudar, hay rutas y hay planes, pero todo depende de una cosa: la seguridad de cada movimiento. En estas crisis, incluso ayudar es riesgoso, y aunque continúan las conversaciones diplomáticas, la situación en el terreno no mejora.
El problema ya no es solo decisión de líderes, también la logística está fallando. En los cruces fronterizos, uno de los mayores problemas es la aglomeración y las largas filas de camiones que casi no se mueven. Desde que comenzó la guerra, el tráfico comercial normal casi se ha detenido. El problema es que por ahí pasa la ayuda humanitaria, por eso solo se usa un carril y es el cuello de botella. Por eso, si Turquía va a enviar ayuda, los camiones de ayuda no pueden simplemente unirse al flujo normal. Se requiere un método especial con carriles separados, aduana más rápida, seguridad garantizada y un plan adaptado a zona de guerra. Sin esto, la ayuda solo se quedará atascada y no llegará a quienes la necesitan. Lo mismo pasa del lado de Azerbaiyán. El cruce de Astara ya está ocupado incluso en días normales. Por eso, ahora que hay guerra, se convertirá aún más en un cuello de botella. Para que pasen los camiones de ayuda, se requiere coordinación activa del gobierno de Azerbaiyán. Sin embargo, por la tensión y los incidentes previos no es sencillo. Si la guerra sigue y hay 10 millones de desplazados, los cruces fronterizos no podrán manejar tanta gente. Y ya tenemos un ejemplo de lo que puede pasar. Durante la crisis siria en Idlib, las fronteras también se convirtieron en un cuello de botella. Cientos de miles quedaron atrapados, durmiendo en el frío, con poca comida y sin ayuda suficiente. Irán enfrenta una situación similar, pero peor por más población y condiciones más difíciles. En este punto está claro que esto ya no es solo una simple crisis humanitaria, sino una señal de un problema mucho más profundo. La administración que se supone debe proteger a la gente ya no funciona. El gobierno que debería brindar ayuda ya no puede hacerlo, y las largas filas en la frontera, las personas esperando sin certeza, no son solo una imagen de sufrimiento. Esto evidencia que el Estado está dejando de funcionar y que la gente ya no ve la capital como un lugar seguro. Ya no es un símbolo de seguridad. En cambio, ahora lo ven como una administración destruida y un gobierno que ya no puede mantener seguros ni siquiera a sus propios ciudadanos. Por eso la gente sigue yéndose. Ya no es solo por miedo a las bombas, sino porque ya no confían en que alguien los vaya a proteger. Los millones de personas reunidos en las fronteras de Turquía y Azerbaiyán ya no son solo desplazamientos, sino un gran cambio en el movimiento regional. Es como un terremoto que afecta a Irán y países vecinos. Ahora, el problema iraní ya no es solo de enemigos externos. Ya no solo enfrentan amenazas externas, ahora luchan por sobrevivir en un país que se desmorona. Un lugar que está perdiendo recursos, perdiendo el control y sobre todo perdiendo a su gente. Cuando los ciudadanos deciden irse, es la señal más clara de que algo anda mal. Ahora eso es muy evidente. Con el paso del tiempo, el margen de acción del gobierno se ha ido reduciendo. Es como un juego de ajedrez donde ya no quedan movimientos posibles y no hay un siguiente paso claro. Mientras esto ocurre, la base de todo el orden se debilita. No es por un suceso repentino, sino por la acumulación de problemas que ahora han explotado todos al mismo tiempo. Mientras el mundo observa, una nación se derrumba lentamente.